Les pido si fueran tan amables de buscar en su Biblia el libro de Isaías en el capítulo 13 y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, venimos necesitados a ti. Señor, venimos como hijos que queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, queremos que tú dirijas nuestra vida, nuestros pasos. Señor, que tú nos enseñes lo que tú quieres enseñarnos a través de este pasaje. Así que te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender. Señor, que tú muevas nuestros afectos de manera que podamos anhelarte más y que tú muevas, Señor, nuestra voluntad de manera que podamos ser más obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje y nos ponemos en tus manos, Señor. Adiestra nuestros oídos, prepara nuestro corazón para escuchar atentamente lo que tu palabra nos dice en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo que entre más pasa el tiempo, más se descompone. Basta con que nosotros veamos los noticieros o que miremos a nuestro alrededor para darnos cuenta que el mundo literalmente se está desmoronando delante de nuestros ojos. Entre más pasa el tiempo, este mundo se vuelve más complejo, más caótico y más rebelde a Dios. El pecado se ha normalizado, se ha justificado y se ha multiplicado, haciéndose cada vez más accesible a la gente. Pero a la misma vez, la gente, si nos fijamos alrededor de nosotros en las personas que conocemos y que no son creyentes, la gente anda en busca de alternativas espirituales que les hagan sentirse bien consigo mismo, satisfacer esa necesidad espiritual, pero sin la necesidad de creer en Cristo ni de rendir sus vidas a aquel al que nosotros tenemos que dar cuentas. Sin embargo, a la misma vez, irónicamente, la gente de este mundo se vuelve cada vez más violenta, cada vez más egoísta, más injusta, más inmoral y menos compasiva. Las personas, los gobiernos, las naciones se han vuelto cada vez más injustas y se aprovechan unos de otros. La pregunta entonces es: ¿en qué va a parar todo esto? ¿En qué va a acabar este mundo? ¿Será posible que las cosas lleguen a mejorar? ¿Será posible que la humanidad no termine por destruirse a sí misma? ¿Será posible que llegue el día en el que los malos sean juzgados y reine la justicia? Cada vez parece que esto es más imposible que suceda. Pero el pasaje que hoy vamos a estudiar nos enseña que llegará el día en el que el Señor juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pecadores, a los arrogantes, a los orgullosos, a los inmorales y aún a los más poderosos. No se librarán. El Señor nos ha dicho por medio del profeta Isaías que Él iba a castigar a Judá de la misma manera que había hecho con Israel. De la misma manera que el Señor usó a la nación de Asiria como la vara de su disciplina contra el reino del norte, así también Él iba a usar al imperio babilónico en contra del reino de Judá, el reino del sur. Judá sería invadida, Jerusalén sería destruida, sus habitantes serían llevados al cautiverio, la tierra de Emanuel quedaría sumida en la oscuridad. Pero llegaría el día en que la luz resplandecería para los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Esa luz del Señor sería nada menos que el Mesías Rey. El tronco de Isaí, el retoño del tronco de Isaí, el nuevo David, el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, el cual herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Él se sentará en el trono de David para reinar sobre toda la tierra. Pero ¿cómo va a reinar
sobre toda la tierra? ¿Cómo va a reinar sobre todas las naciones cuando las naciones los rechazan? Cuando las naciones se rebelan contra Él. Cuando las naciones se oponen a su consejo y a su ley. Y eso es lo que el Señor nos enseña en capítulos 13 y 14. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 13, donde veremos el anuncio del juicio sobre Babilonia, la cual funciona como una ilustración del juicio que el Señor traerá sobre todas las naciones rebeldes justo antes de establecer su reino sobre la tierra. El contenido de este pasaje podemos analizarlo bajo 3 puntos. Número 1, la soberanía del Señor. Número 2, el día del Señor. Y número 3, el juicio de Babilonia. Esos son los 3 puntos que hoy vamos a desarrollar. La soberanía del Señor, el día del Señor y el juicio contra Babilonia. El Espíritu Santo comienza entonces este pasaje mostrándonos la soberanía absoluta y total del Señor. El versículo 1 comienza diciéndonos, oráculo sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. Esa palabra hebrea, la palabra hebrea que ahí se traduce como oráculo, tiene el significado de un mensaje profético. Y esa palabra especialmente se usa cuando ese mensaje profético habla de juicio o de condenación. Así que este es un mensaje revelado por Dios, una palabra de Dios, un mensaje de Dios de juicio sobre Babilonia. La nación que el Señor iba a usar para invadir el reino de Judá, destruir la ciudad de Jerusalén y saquear el templo del Señor. El versículo 2 añade el mensaje central del Señor contra Babilonia. Observa el versículo 2. Levanten estandarte sobre la colina pelada, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. En el Antiguo Testamento era común que los ejércitos usaran estandartes o banderas. Y estas banderas se usaban para señalar el punto de reunión donde debían congregarse los ejércitos y para anunciar que la batalla estaba a punto de comenzar. Era entonces una señal para congregar a los ejércitos e iniciar la batalla. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce el versículo 2 diciendo, sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganle señas con las manos para que entren por las puertas de los nobles. Así que entonces el Señor estaba llamando a levantar una bandera, un estandarte que iba a congregar a los ejércitos y dice sobre una colina o un monte pelado. Porque un monte pelado, una colina pelada, era el lugar idóneo para poner un estandarte. Nadie pondría un estandarte en un lugar boscoso para anunciar que ahí se congregara, nadie los vería. Entonces el Señor está diciendo que ese estandarte se levanta sobre una colina pelada, en un lugar visible, para asegurar que lo que está a punto de decirnos ocurrirá ciertísimamente. No puede ser de otra manera. El versículo 3 añade, yo he dado órdenes, observa esto, yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira. Notemos la forma gramatical que utiliza el Señor allí. Notemos esos pronombres personales en primera persona. Yo he dado órdenes a mis consagrados. He llamado a mis guerreros, los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Notemos que la destrucción de Babilonia iba a ocurrir por la iniciativa y por la intervención soberana del Señor, el cual, dice allí, iba a usar a sus consagrados, a sus guerreros para ejecutar su ira contra Babilonia. Eso nos demuestra que aún hasta las naciones paganas,
las naciones que no creen en Él, las naciones poderosas están al servicio del Señor. Observa cómo el Señor llama a esos guerreros mis consagrados. Pero no los llama mis consagrados porque ellos fueran creyentes, sino porque Dios mismo los había consagrado. Esta palabra significa apartado, destinado para cumplir su propósito, para llevar a cabo su voluntad de ejecutar su ira sobre Babilonia. Y esos ejércitos paganos que el Señor iba a derrotar a Babilonia, más adelante nos dice qué ejércitos eran. Esos son ejércitos humanos. Se alegrarían indirectamente por la gloria del Señor. Y digo indirectamente porque ellos en realidad se alegrarían de su propio triunfo, sin darse cuenta de que en realidad su triunfo era el triunfo del Señor. Es decir, ellos estaban cumpliendo el propósito del Señor, aún sin saber que estaban cumpliendo el propósito del Señor. El Señor describe de una manera gráfica y poética el avance de este numeroso ejército en versículos 4 al 5. Observa, se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo, de reinos, de naciones reunidas. Yahvé de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, Yahvé y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Observa cómo el Señor presenta a sus ejércitos como ejércitos que están bajo sus órdenes. Son sus ejércitos, son sus guerreros, a los cuales Él pasa revista en preparación para la batalla. Estos versículos nos muestran que el ejército del Señor que el ejército que el Señor usaría contra Babilonia sería como el ruido que produce un tumulto de personas, como el estruendo de reinos y naciones reunidas. De tal manera que el Señor vuelve a enfatizar que Él reina sobre las naciones, que Él llama a los ejércitos de las naciones paganas como si fueran la vara de su disciplina para cumplir su voluntad. Ellos son simplemente instrumentos de su indignación para destruir, en este caso dice allí, toda la tierra. Ahora bien, observemos esa expresión, toda la tierra, porque parece un tanto ambigua. Toda la tierra pudiera referirse a toda la tierra de Babilonia, en este contexto específico, pero también pudiera ir más allá y referirse a todo el mundo, especialmente si consideramos lo que nos dice en versículos 6 al 13 y lo que nos dice el capítulo 14 que veremos la próxima semana. Eso nos trae entonces a nuestro segundo punto, que es el día del Señor. El día del Señor. Versículos 6 al 13, el Señor parece ampliar el panorama del juicio sobre Babilonia para referirse al juicio que traerá sobre toda la tierra en lo que se conoce como el día del Señor. El primero de los profetas en hablar del día del Señor no es Isaías. El primero de los profetas en hablar del día del Señor es Amós. El profeta Amós en el capítulo 5, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿De qué les servirá el día de Yahvé? ¿Serán tinieblas y no luz? Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O se va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día de Yahvé y no luz, oscuridad y no resplandor? Esa es la primera referencia al día del Señor del profeta Amós. Y ahora el profeta Isaías habla en términos parecidos acerca de este día del Señor, hablándonos de su proximidad, de su impacto y de sus resultados. Su proximidad, su impacto y sus resultados. Observa su proximidad en versículo 6 de nuestro pasaje. Giman, porque cerca está el día de Yahvé.
vendrá como destrucción del Todopoderoso. Ese verbo himan tiene el significado de lamentarse, de llorar amargamente de dolor, porque dice allí, el día de Yahvé está cerca. El día de Yahvé está próximo. Y será un día de destrucción que traerá el Dios Todopoderoso. Ese día del Señor entonces está cada vez más cerca, cada vez más próximo. Notemos ahora su impacto. En primer lugar, la angustia de las personas, versículos 7 y 8. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Observa cómo el día del Señor será un día tan espantoso que aún al fuerte le faltarán las fuerzas. Aún el valiente temblará de terror. Todos, dice allí, todos se aterrarán por el sufrimiento y la angustia que caerán sobre ellos de forma inesperada como dolores de parto y se retorcerán. Esta imagen de los dolores de parto no es nueva, ¿verdad? Esta imagen de los dolores de parto fue usada también por Jesús al hablar de la tribulación que vendrá sobre toda la tierra antes de su segunda venida. En Mateo 24, versículos 7 y 8, Jesús dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Luego añadió en versículo 21 que después vendrá una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El apóstol Pablo también utiliza esta misma imagen de los dolores de parto en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. En los versículos 2 y 3, al hablar del día del Señor, usó esta ilustración diciendo que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ahora notemos allí las palabras del apóstol Pablo, que no se incluye a sí mismo, ni tampoco incluye a los cristianos cuando habla de esa destrucción del día del Señor. Observa cómo no dice que la destrucción vendrá sobre nosotros. Dice la destrucción vendrá sobre ellos. Y ellos son los que se negaron a creer en Cristo antes de la tribulación. Justamente después de eso, Pablo excluye específicamente a los cristianos diciendo en versículo 9 que no nos ha destinado Dios para ira. Recordemos, el día del Señor es el día de su ira, es el día de su indignación. Pero dice, los cristianos no fuimos destinados para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, la iglesia, los cristianos, no vamos a pasar por el sufrimiento del día del Señor. Y eso es todavía más claro al considerar que antes de este pasaje, en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, justo antes, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca del rapto de los cristianos, del rapto de la iglesia. Diciendo en capítulo 4, versículos 16 y 17, pues el Señor mismo se descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros,
Los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Capítulo 4. Capítulo 5. La destrucción del día del Señor vendrá sobre ellos. La iglesia, por lo tanto, no está presente en el día del Señor. No está presente en la tribulación. Y será tan terrible el sufrimiento, tan intenso, que Isaías nos dice que se mirarán uno al otro con asombro, confundidos, aterrados, y sin saber ni qué hacer, ni dónde esconderse. Además, sus rostros, dice allí, sus rostros en llamas serán, dice literalmente en el hebreo. Sus rostros en llamas serán. Esta expresión hace referencia a estar enrojecidos por la profunda tristeza y la profunda ansiedad que experimentarán en aquellos días. Así que entonces podemos ver el impacto, en primer lugar, el impacto de la angustia de las personas. En segundo lugar, el segundo impacto es la destrucción de los pecadores. Observa el versículo 9. Miren, el día de Yahvé viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella ¿a quiénes? A sus pecadores. Ese es el propósito del día del Señor. Traer juicio, desolación, ira y exterminar de la tierra a sus pecadores. Es por eso que Amós capítulo 5 versículo 19 dijo que el día del Señor será como cuando uno huye de león y se encuentra con un oso. O va a casa, se apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Y el resultado será, como dijo Isaías, que serán exterminados sus pecadores. Eso significa que el día del Señor será un tiempo de juicio para todos los pecadores de todas las naciones. Segunda Tesalonicenses 2:12 también nos dice que serán juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. No creyeron en la verdad y se deleitaron en el pecado, en la iniquidad. Tercer impacto, las señales cósmicas. El versículo 10 nos confirma que el día del Señor no caería exclusivamente sobre la nación histórica de Babilonia, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Observa el versículo 10 cómo tiene implicaciones cósmicas, mucho más allá de una sola nación. Versículo 10, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Amós ya había dicho que el día de Yahvé sería tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor. También Isaías 34, versículos 2 al 4, señala que el enojo de Yahvé es contra las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza, sus muertos serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. De igual manera, el Señor advirtió a través del profeta Joel en capítulo 2, versículos 30 y 31, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Y vuelve a decir en capítulo 3, versículos 14 y 15, cerca está el día de Yahvé, en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor.
Jesús también utilizó esta misma ilustración del impacto cósmico en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, cuando dijo: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Notemos cómo coinciden todos estos pasajes hablándonos del mismo evento en el día del Señor. Estas señales cósmicas. De igual manera, el libro de Apocalipsis en capítulo 6, versículos 2 y 13 señala: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Eso nos demuestra que Isaías no estaba hablando exclusivamente del juicio de la nación histórica de Babilonia. Más bien el juicio de Babilonia, que fue efectivo, que sí sucedió, pero ese juicio de Babilonia era una muestra anticipada del juicio que el Señor traerá sobre todas las naciones de la tierra en el día del Señor. Sus resultados. Número 1, el castigo de los pecadores, versículos 11 y 12 de nuestro pasaje. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Notemos que el juicio de la Babilonia histórica sería real, pero sería tan solo una ilustración anticipada del juicio que el Señor traerá sobre los pecadores de todas las naciones por su pecado, por su arrogancia, por su orgullo, de tal manera que los pecadores serían exterminados. Esto concuerda con lo que el Señor nos dice en Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las rocas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día, el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Dios va a destruir a los pecadores de la tierra. Número 2, la conmoción de la creación. Versículo 13, el Señor concluye en estos resultados diciendo: por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra, y la tierra será removida de su lugar ante la furia de Yahvé de los ejércitos en el día de su ardiente ira. También Isaías 24 habló acerca de esto. Isaías 24, versículos 19 al 22 dice: se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión, y caerá, y no volverá a levantarse. Y sucederá en aquel día que Yahvé castigará al ejército celestial en las alturas, y a los reyes de la tierra en la tierra, y serán, escucha esto, agrupados en un montón, como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán castigados. Notemos que Isaías afirma que los pecadores serán agrupados en un montón, encerrados, prisioneros en un calabozo, puestos en la cárcel, y después de muchos días serán castigados.
Esta prisión de los pecadores para su juicio posterior concuerda con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, nos dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Luego en versículo 4 añade que también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que entonces, cuando Jesucristo regrese en el día del Señor, los pecadores serán removidos de la tierra, serán aprisionados juntamente con Satanás por 1000 años, durante los cuales Cristo reinará sentado en el trono de David sobre todas las naciones de la tierra, juntamente con su pueblo. En esos años habrá una renovación del estado de la creación. En Isaías 65, versículo 17 nos dice: yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta renovación de los cielos y de la tierra aún no se refiere a la plenitud del estado eterno, porque el versículo 20 afirma que todavía habrá muerte. El versículo 20 dice: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Así que en el milenio habrá una renovación profunda de la creación, de los cielos y de la tierra, pero aún no será la plenitud de los cielos nuevos y de la tierra nueva del estado eterno. El comentarista John Oswald sugiere que el milenio y el estado eterno parecen estar agrupados y superpuestos en la mente del profeta, es decir, los ve juntos. Jesús afirmó que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, habrá una regeneración. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. A este respecto, el maestro Evis Carballosa comenta: puesto que el pecado ha dañado la tierra, es necesario que ésta sea preparada para recibir a su Rey. La tierra será regenerada o rejuvenecida para recibir al Mesías. Esto dijo Evis Carballosa. Isaías 65, versículos 18 y 19 deja claro que la nación de Israel y su capital, Jerusalén, tienen parte en el reino milenial de Jesucristo. El Señor dice: voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. El versículo 21 añade que el reino será terrenal, pues dice: construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. Y el versículo 25 añade que el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerán paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Yahvé. Y después de esos muchos días que durará el milenio, Satanás y los pecadores serán juzgados y castigados para siempre en el lago de fuego, como lo dijo Isaías y como nos dice Apocalipsis 20, versículos 7 al 15, donde nos describen ese juicio diciendo: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El Señor nos muestra entonces hacia dónde se dirige este mundo. En apariencia no hay mejora, y no la habrá hasta que el Señor establezca su reino sobre la tierra, juzgando anteriormente a todas las naciones. Y es aquí donde el profeta retoma nuevamente lo que había comenzado en un principio para hablarnos, bueno, ¿y qué pasa con la Babilonia histórica? El pasaje concluye retomando este juicio contra la Babilonia histórica en versículos 14 al 22, diciendo: y sucederá que como gacela perseguida o como ovejas que nadie reúne, cada uno volverá a su propio pueblo y cada uno irá a su propia tierra. Cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Voy a provocar a los medos contra ellos. Aquí ya nos está diciendo a quién iba a usar para conquistar a Babilonia. Iban a ser los medos persas, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con sus arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión ni aún del fruto del vientre, tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. Ni pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí a sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto, y sus casas estarán llenas de búhos. También habitarán allí las avestruces, y allí brincarán las cabras peludas. En sus torrentes fortificadas aullarán las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales. Está próximo a llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. De esta manera entonces, Dios usa a las naciones como la vara de su juicio y la vara de su disciplina, así como usó a Siria, así como usó a Babilonia contra Siria, y así como iba a usar a los medos persas contra Babilonia. Las naciones entonces simplemente son instrumentos en la mano del Dios soberano, del Dios todopoderoso, del Señor de los ejércitos, para cumplir su plan predeterminado. El Señor usa a las naciones, pero también tiene todo el derecho a juzgar a esas naciones por sus malas acciones y por sus malas intenciones, tal como lo hizo con Asiria, tal como lo hizo con Babilonia. El juicio de Babilonia histórica ocurrió, tal como el Señor lo indicó. En el año 539 fue derrotada por el rey persa Ciro el Grande.
pero su juicio es una advertencia para todas las naciones de que un día el Señor juzgará y derrotará el orgullo de las naciones para establecer su reino milenial. El día del Señor, con su ardiente ira, vendrá sobre los moradores de la tierra que se nieguen a creer y a rendir sus vidas para seguir a Jesucristo como su único Rey y Mesías. En cambio nosotros, los que hemos creído en Cristo, disfrutaremos de la gloria y de la comunión del Señor eternamente en su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque este mundo va cada vez de mal en peor, Señor, tú sigues sentado sobre tu trono, tú sigues reinando y gobernando sobre las naciones, y tú cumplirás tu propósito. El juicio de Babilonia, que ocurrió en el año 539, nos da certeza de que todas las naciones rebeldes serán sometidas, serán juzgadas, y tú establecerás tu reino, Señor. Tu reino intermedio, antes del estado eterno, y nosotros reinaremos juntamente contigo sobre la tierra por 1000 años, Señor. Y después de eso, viviremos eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en donde ya no habrá más muerte. Te damos gracias, Señor, por un plan tan asombroso, en el cual, sin merecerlo, tú nos has hecho partícipes. Que cada uno de nosotros, Señor, al escuchar estas palabras, nos animemos a vivir cada día más para tu gloria, Señor. A ser más obedientes, esforzándonos en el poder de tu Espíritu, Señor, para hacerte agradables con nuestra manera de vivir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.